A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Saludamos a esta hora a Víctor Fuentes, él es el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta secuencia de Radar Económico. Qué gusto saludarte, Víctor, buen día, muy amable. Hola José, muy buenos días, qué gusto volver a estar en el programa. Qué bien. Esta semana el Instituto Peruano de Economía ha presentado un interesante análisis respecto a metas fiscales en el 2023 y las proyecciones al 2024, compartido con el diario Gestión, ¿no? Comencemos un poco sobre el resultado fiscal en el 2023, si se alcanzó la meta, ¿no? Echemos una radiografía para conocer exactamente cuál es la situación en la que nos encontramos. Por supuesto. Quizás podríamos dar un pasito hacia atrás y explicar qué es el déficit fiscal, ¿no? ¿Qué es la meta fiscal para nuestro, claro que no. Para nuestro público, ¿no? Digamos, como una familia, ¿no? Como una persona que hace sus finanzas, ¿no? Uno tiene que tener claro cuáles son sus ingresos y sus gastos, ¿no? Y así como una familia no debería exceder sus gastos más allá de sus ingresos, lo mismo ocurre con una economía, con un país, ¿no? Se tiene, digamos, más o menos claras cuántos son los ingresos y por lo tanto cuántos van a ser sus gastos. Para el caso de una economía puede recibir ingresos vía recaudación fiscal y al mismo tiempo puede tomar deuda vía deuda pública, ¿no? Entonces, en el balance entre sus gastos y sus ingresos, ya sea vía impuestos, vía recaudación o vía deuda, ¿no? Se establece cada año cuál es la meta de ese déficit, es decir, qué tanto nos podemos pasar en el gasto por encima de los ingresos, ¿no? Y esa meta se establece cada año. Para el año pasado esa meta era de 2.4% del PBI, y lo que ha pasado el año pasado es que el Perú, la economía peruana, ha incumplido esa regla. Esto significa que ha gastado más allá de sus ingresos, más allá de los ingresos fiscales, ¿no? Es decir, digamos, hemos estado gastando un poquito más allá de lo que deberíamos. ¿Cuánto hemos llegado a gastar? 2.8% del PBI. Uno podría pensar que entre 2.8% del PBI y 2.4% del PBI no hay casi nada, pero en realidad estamos hablando de miles de millones de soles, ¿no? Es una medida para simplificar, pero en el fondo estamos pintando la cancha para un espacio bastante grande en términos de incumplimiento fiscal. Ahora sí, regresando a tu pregunta, ¿por qué no hemos incumplido? ¿Por qué hemos incumplido el año pasado la regla fiscal? ¿Por qué no hemos logrado mantenernos dentro de la meta? Hay dos principales factores. Por una parte, la recaudación fiscal, el lado de los ingresos, ¿no? Se ha reducido por dos factores. Por una parte, la recesión económica, ¿no? El crecimiento económico negativo le pasa factura a la recaudación, ¿no? Porque en la medida en que no haya producción, la producción sea más baja, la recaudación también es más baja. Y por otra parte, una parte significativa de los ingresos fiscales está vinculada al precio de los metales, ¿no? Al ser un país, un jugador clave en la exportación de minerales en el mundo, principalmente cobre, ¿no? El ajuste en el precio de los minerales también repercute sobre la recaudación fiscal. Y por otra parte, en el lado del gasto, hemos visto crecientes presiones para el incremento del gasto, ¿no? Hemos visto mayores gastos, ¿no? Y esos mayores gastos, una parte importante en qué estamos gastando más, tiene que ver con mayores gastos en remuneraciones, en salarios, ¿no? En salarios para el sector público. En general, ¿no? Subir sueldos, aumentar remuneraciones no tiene nada de malo. El problema es que en el caso peruano no hemos visto una correlación, digamos, es decir, un incremento de las remuneraciones que se condice con mejores niveles de servicio público, ¿no? Y por lo tanto eso es preocupante.
Esa es más o menos la radiografía del 2023. ¿Y cómo pasaron justamente los ingresos del 2022 al 2023? ¿Cuál ha sido la diferencia para que el público más o menos pueda tener una idea de cómo se están manejando las metas fiscales? Por supuesto, por supuesto. Los ingresos fiscales han caído más o menos de 22% del PBI en el 2022 a por debajo del 20%. Es decir, tenemos 2% menos de recaudación entre el 22 y el 23, ¿no? Esa fuerte reducción, ¿no? Digamos, se termina por representar miles de millones de soles, ¿no? Que finalmente no terminan de alcanzar para el incremento en miles de millones de soles también, ¿no? Por el lado del gasto, ¿no? Digamos, para un hogar es como si, digamos, hubiera aumentado sus gastos, pero sus ingresos se han reducido, ¿no? Por eso es que terminamos incumpliendo la regla fiscal. ¿Y cuánto afecta las leyes que da el Congreso, las leyes de carácter populista, Víctor? Tiene un impacto relevante, ¿no? Sobre todo porque cada vez hemos registrado más presiones de gasto, ¿no? Y estas presiones de gasto están bastante vinculados al gasto duro, ese gasto que una vez que se realiza no se puede reducir. Y principalmente nos referimos al gasto en remuneraciones. Una vez que el gasto en remuneraciones sube, no es un gasto flexible, no es un gasto que uno pueda ajustar después. Ese gasto de remuneraciones que sube en determinado periodo en el tiempo, ya no baja en el futuro, ¿no? Entonces, lo que hemos registrado es, digamos, una creciente presión desde el Congreso, ¿no? Para, por una parte, incrementar el gasto en remuneraciones y también incrementar las exoneraciones tributarias, que en el fondo van a significar menos recaudación. Entonces, digamos, el peso político en este caso sí tiene un impacto importante sobre la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso es sumamente importante porque marca la cancha del 2024. Para el 2024 nosotros esperamos que se vuelva a incumplir la regla fiscal, ¿no? Debido a que las presiones de gasto, en muchos casos sin mayor financiamiento previsible, ¿no? Porque, digamos, son medidas que más o menos que en el Congreso se sacan del sombrero y por lo tanto no tienen bajo un financiamiento bajo el brazo, ¿no? Estas presiones sobre el gasto o sobre menor recaudación, ¿no? Van a terminar afectando el déficit fiscal a través de más gastos. Y por el lado de los ingresos, ¿no? Si bien la recuperación económica de este año se espera, digamos, que sea un poquito mejor de lo esperado, en el IPE esperábamos, por ejemplo, un crecimiento para el 2024 del PBI de 1.9%, y en las siguientes semanas vamos a actualizar esta cifra probablemente hacia arriba, pero todavía lejos del estimado del Banco Central y del MEF de 3%, ¿no? Es decir, una recuperación económica incipiente todavía, ¿no? Pero con indicios con esa tendencia, ¿no? No sería suficiente para cubrir esos gastos adicionales. Incluso si tenemos un panorama externo, un panorama de buenos vientos internacionales en términos de mejores precios del cobre o del oro, ¿no? Aun cuando pudiésemos aprovechar esos buenos vientos externos, no, en el IPE estimamos que no nos alcanzaría para cumplir el déficit, la meta del déficit fiscal este año. Entonces, por lo tanto, serían 2 años consecutivos que no cumpliríamos la meta del déficit fiscal, ¿no? Aún así mejorando las recaudaciones, Víctor, o sea, no se cumplirían las metas. Aún así no alcanzaría. El incremento, digamos, ante las mayores presiones de gasto, ¿no? La recaudación tendría que aumentar más o menos en 18,000 millones de soles, ¿no? A un nivel que está, digamos, por encima de lo que se ha venido incrementando en la última década. Digamos,
necesitamos un compromiso de parte de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para contener el incremento del gasto e idealmente ajustarlo, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas ya empezó a discutir algún plan para controlar el gasto, ¿no? El ministro lo ha llamado gasto por una grasa, ¿no? El gasto de tipo grasa, que no es productivo, ¿no? Y que, digamos, por lo menos parece ser un cambio en la narrativa del Ministerio de Economía respecto a asegurar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. O sea, lo que se requiere en este momento es un mejor manejo de las finanzas públicas, así de puntual. Correcto. Y en ese sentido, no solamente, digamos, la chamba no solamente es del Ministerio de Economía, no solamente es del Legislativo para dejar de proponer medidas populistas, claro, sino también de asegurarnos, por ejemplo, cómo algunas medidas, en este caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tomando niveles de deuda 4 veces por encima de sus ingresos corrientes, no son viables. En algún momento alguien va a tener que pagar los platos rotos y seguramente va a ser el Tesoro Público con el dinero de todos los peruanos. Al mismo tiempo, no podemos permitir el nuevo rescate financiero de Petroperú, claro, porque representan recursos que, digamos, terminan siendo desviados de prioridades de Estado, ¿no? Para, digamos, cubrir los huecos de una empresa estatal en problemas financieros. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones del IPE en cuanto a meta fiscal el 2024, Víctor? Digamos, nosotros esperamos que el déficit fiscal, digamos, vuelva a incumplirse, ¿no? No creemos que vaya a haber ese espacio. Nosotros creemos que aun cuando digamos, se debería apuntar hacia una mayor consolidación fiscal, ¿no? No nos va a alcanzar, ¿no? Vamos a volver a incumplir esa meta. Y el problema es que, digamos, cuanto mayores presiones sobre el déficit haya, ¿no? Esto, digamos, puede estar vinculado a un mayor incremento de la deuda pública, ¿no? Y si aumentamos mucho la deuda pública, digamos, cabe la posibilidad de estar en la evidencia y en la experiencia de otros países también, ¿no? Podemos terminar reduciendo la calificación crediticia del país. O sea, ese es el principal riesgo. Ese es el principal riesgo que tenemos, si seguimos incumpliendo. Sí. Reducir la calificación crediticia podría significar, ¿no? Digamos, como si fuéramos una persona o un hogar, ¿no? Que ya no nos, las calificaciones de crédito ya no nos mira como un buen pagador, ¿no? Y por lo tanto, o no nos prestan, o nos prestan a una tasa más alta, con un costo de financiamiento más alto. Y eso tiene dos impactos, tanto por el lado público como por el lado privado. Del lado público va a significar menos espacio para otro tipo de gasto. Por ejemplo, frente a una emergencia tendríamos menor flexibilidad para responder, ¿no? Porque, digamos, nos cuesta más obtener financiamiento, y al mismo tiempo hay mayor pago de intereses porque nos estaría costando más los préstamos. Del lado privado, ¿no? Habría un incremento estructural, es decir, transversal para todos los, para cualquier tipo de financiamiento internacional, ¿no? Porque el Perú se haría más riesgoso. Solamente porque el Perú es más riesgoso, el préstamo para empresas y individuos, sobre todo desde afuera, ¿no? Nos verían más riesgosos a todos, ¿no? Empresas y hogares, y por lo tanto el préstamo que excederíamos, eso también subiría, ¿no? Y eso, digamos, le resta dinamismo a la inversión privada en un contexto en el que buscamos recuperar y afianzar la recuperación económica. Lo que acaba de señalar es bastante interesante, ¿no? Si persistimos en ese círculo vicioso, vamos a desalentar las inversiones privadas. Ese también puede ser el riesgo inmediato que podemos tener. Desde esa perspectiva, ¿cómo estás mirando tú los primeros días del nuevo ministro de Economía, ¿no? Con mucho mayor, digamos, transparencia, con mucho mayor seriedad que su antecesor, para mirar el manejo de las finanzas públicas y naturalmente de materia económica? Digamos, creemos que por lo menos hay un espacio de reflexión adicional que antes
no parecía haber, ¿no? Es decir, tener desde la máxima autoridad fiscal esa preocupación, reconocer esa preocupación para asegurar la sostenibilidad fiscal, es un paso importante hacia adoptar medidas que lo aseguren, ¿no? Y en ese sentido, la labor, por ejemplo, del ministro Rómulo Mucho, ¿no? Tratando de dejar claras las prioridades de política respecto a la puesta en marcha de varios proyectos mineros, ¿no? También es una buena noticia, ¿no? Digamos, si había algo que caracteriza en realidad al problema de por qué la recuperación de la inversión privada está tomando tanto tiempo, tenía que ver con señales claras y consistentes. Por lo menos en estos primeros días vemos que parece haber indicios de un trabajo un poco más armonizado, ¿no? Ha sido una apuesta más de mediano y largo plazo, no solamente mirando el corto plazo. Muy bien, Víctor, yo te agradezco como siempre la amabilidad que has tenido con nosotros a través de esta comunicación en Radar Económicos, ¿no? Siempre gracias al Instituto Peruano de Economía IP. Saludos, fuerte abrazo, Víctor. Un fuerte abrazo, sí, muchas gracias. Saludos. Conversamos con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía IPE, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía IPE.